Muy buenas tardes. Hoy, 30 de septiembre, estamos reunidos aquí para llevar adelante el seminario Movimientos Sociales, Sociedad, Política y Mercados en la Era Global. Este seminario se viene realizando en el Instituto desde hace varios años y ha producido varios libros, ¿verdad? En esta ocasión, hoy 30 de septiembre, tenemos dos excelentes ponentes, ¿verdad? El doctor René Jiménez y la maestra Dalia Reyes. Ellos dos nos van a exponer el tema la violencia como manifestación social en tiempos de pandemia. Ambos son parte del Instituto de Investigaciones Sociales. Ahora, si me permiten, ¿quién va a empezar la exposición? ¿René o Dalia? Yo, doctor. Dalia, muy bien. Bueno, ¿les parece bien que haga una breve lectura de su currículum? Bueno, más bien de su semblanza muy específica que nos enviaron. Bien. El doctor René Jiménez Ornelas es licenciado en Actuaría por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es maestro en Demografía por el Colegio de México y doctor en Sociología con especialidad en Población también por el Colegio de México. Es autor de más de 30 libros, 48 artículos y 48 capítulos de libros. Actualmente se desempeña como investigador titular C del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es profesor titular asociado B definitivo en la Facultad de Ciencias. También coordina la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del ISUNAM, donde el campo de investigación es la población y los estudios de la sociodemografía de la violencia, ¿verdad? Como ustedes ven, el doctor Jiménez Ornelas, pues se ha especializado desde hace varios años en analizar la violencia social. Bueno, asimismo, la licenciada Dalia Reyes García es actuaria por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es coautora de un libro, de 3 artículos en revistas y 6 capítulos de libros. Todos ellos están relacionados con temas demográficos. Actualmente se desarrolla como profesora B de la Facultad de Ciencias de la UNAM y desde 2014 es miembro de la UNAVIS, de la UNAM, donde realiza principalmente análisis estadísticos de la población. Pues me da mucho gusto tenerlos a ustedes dos y vamos a escuchar en primer lugar a la profesora Dalia Reyes. Adelante, Dalia. Muchas gracias, doctor. Antes que nada, quiero agradecer al doctor por la invitación a participar con esta ponencia en su seminario. Quiero también platicarles que la ponencia va encaminada y está abordada en el marco de la transición de la pandemia, que recordaremos fue anunciada y oficializada el 11 de marzo del presente año por el director general de la Organización Mundial de la Salud. En este contexto, pues la pandemia ha venido a acentuar muchísimo de los problemas que ya venía arrastrando no solo México, sino el mundo. En particular, nuestro país, pues ha acentuado las desigualdades sociales y las manifestaciones de la violencia en distintos sectores poblacionales. Bueno, en esto también nos conviene anunciar que nosotros vamos a basar la presentación en una estructura enfocada de la violencia, pero no solamente de la violencia física, sino más bien aludiendo al triángulo del sociólogo Galtung, que nos decía que la violencia puede ser estructural, la violencia puede ser directa y también cultural. En estas gráficas que están más enfocadas a la violencia directa, que es aquella que nosotros sí podemos visualizar con actos propios de la violencia, fue sacada desde el 2010 hasta el 2018 y pertenece a nuestro país.
Estos son algunos de los indicadores donde se ha manifestado o nos podemos nosotros dar cuenta qué tanta incidencia delictiva hay. En primer lugar, pues lo ocupan los robos o asaltos en la calle o transporte público, extorsiones y de ahí hacia abajo. Entonces, basándonos en eso, lo que vamos a hacer a continuación es un análisis comparando el 2019 con el 2020 en un periodo comprendido de enero a agosto del 2019 contra 2020. Esto implica, bueno, vamos a analizar un poco cómo han sido las tendencias en el marco de, pues, precisamente la transición de la pandemia. Entonces, bueno, nosotros nos enfocamos en la clasificación que hace el Secretariado Ejecutivo. En particular, esta lámina muestra la clasificación que hace sobre los homicidios y como podemos ver, pues hay una clasificación en homicidios dolosos y culposos y unas variantes que son todavía más definidas en cada uno de los campos. En el caso de lo que hablan sobre totalidad de delitos contra la vida y la integridad corporal, ahí el Secretariado Ejecutivo pues hace un compendio de toda la suma de los delitos que están enfocados en secuestro, en lesiones y en feminicidio. Entonces, esta primera gráfica muestra la clasificación mencionada anteriormente y es importante darnos cuenta de cómo venían las tendencias de 2019 contra el 2020. 2019, enero y febrero, tuvo muchísima más, bueno, no tan drástico, pero sí hay unos números que son más altos comparados con el 2010, con el 2020. Sin embargo, en este punto, en marzo, donde se declara y se oficializa que hay una pandemia, sube de una forma pues drástica. No así en los meses de abril y mayo y junio, y entonces viene a nosotros la reflexión que estos son los meses en donde empiezan los picos más altos de la pandemia y donde hay un confinamiento más alto de la población. Para junio y agosto, donde es un cambio total de los semáforos, que no solo es en Ciudad de México, sino en buena parte del país, empieza a la alta pues el fenómeno. En el caso de las lesiones, que también es un indicador importante en incidencia delictiva, vemos una tendencia que se comporta de una forma parecida. Al contrario del anterior, en esto sí empieza a subir desde principios de años con respecto al mismo periodo del año anterior y justamente en abril y mayo hay un declive importante. Aquí vemos todo un valle que va hacia abajo, pero comienza nuevamente a tomar un impulso hacia el alza en los meses junio, julio y agosto. ¿Sí? En el caso, bueno, en este caso, en el compendio de las lesiones, pues están las lesiones dolosas, las lesiones culposas y también sus clasificaciones que van con arma de fuego, con arma blanca, otros elementos y los no especificados. Y en el caso de los feminicidios, que hoy en día pues han tocado muchísimo ese tema y no debería dejar de abordarse, vemos que las tendencias, más bien no encontramos una tendencia específica, sino que cada mes ha habido cambios que no responden sino a cambios que tienen que ver más con datos culturales. En este sentido, la UNICEF ya había anunciado desde hace mucho tiempo que la casa es el principal, es usualmente el lugar donde más ocurre violencia para mujeres, para niñas y niños. Entonces, una vez que empieza el confinamiento, la acentuación de esta violencia ocurre para principalmente niños de 1 a 14 años que han sufrido algunas disciplinas violentas y para mujeres de grupos de edades de 29 a 45 años que han declarado, o la UNICEF misma declaró que las llamadas para demandar la violencia aumentaron entre un 60 y un 80% en el periodo del confinamiento. Y también aumentó un 30% el asilo a los espacios que se dedican a la atención de mujeres. Entonces, bueno, en cuanto a los delitos contra la libertad sexual, bueno, contra la libertad y la seguridad sexual, en este caso están involucrados los secuestros, que son varias variantes de los secuestros. Entendemos el extorsivo, entendemos la calidad de rehén, causar daño. Tenemos también el tráfico de menores, el rapto
Y si bien lo que yo quería graficar en esta lámina era notar la tendencia así, pero cuando yo estaba segregando los datos, nos dimos cuenta que solamente en el campo de los secuestros, en el mes de enero 2020, habían tipificado apenas 87 casos. Y justamente en esas clasificaciones donde había otros delitos que atentan contra la libertad personal, se habían tipificado 1,616. Entonces, lo que responde a, no, tal vez no hay una buena tipificación del delito o la clasificación está mal realizada, podría responder más bien a muchas preguntas. Sin embargo, también hay que reconocer que el secuestro es el delito que tiene la mayor tasa o la mayor cifra negra de cualquier otro delito. Alrededor del 90% de los delitos cometidos en secuestro no son denunciados. Y bueno, este otro, que es los delitos contra el patrimonio, que habla sobre todos los delitos de robo que se cometen, ya sea transporte público, allanamiento de morada, en la calle, etcétera. Estos se clasifican y vemos nuevamente que tanto en estos abril y mayo son donde disminuyen totalmente todos los delitos. Uno podría pensar que tal vez están haciéndose efectivos los protocolos de acción y todo, pero vemos los siguientes meses con un repunte que va directamente hacia el alza, que lo que responde a preguntas como, pues efectivamente el confinamiento, pues redujo a la incidencia delictiva. Entonces, todo esto está enfocado en una violencia que es una violencia directa, pero en el marco de lo que estuvimos investigando, nos dimos cuenta que no solamente estos tipos de delitos se han visto manifestados en la época de la pandemia, sino que hoy más que nunca la violencia estructural y la violencia cultural se han visto manifestándose en distintos campos. Por ejemplo, hoy, más que nunca, hemos dado cuenta de que algunos grupos que no eran vulnerables se volvieron más vulnerables en estos tiempos, o los que ya lo eran, todavía más se acentuaron sus desigualdades sociales. Y bueno, en estas láminas que pusimos, habla de cómo un nuevo sector o un grupo se vulnerabilizó. Este es el grupo del que pertenecía al sector médico. Hubo varias encuestas que se hicieron, principalmente hechas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en esas encuestas se dieron cuenta que efectivamente las personas del sector salud se estaban viendo vulneradas y estaban recibiendo agresiones que no solamente eran físicas, sino verbales e incluso algunas que llegaban a ser culturales. La mayoría de todos los casos a nivel república estaban enfocados en mujeres enfermeras que además estaban esperando el transporte público o viajaban, pues transitaban por las calles o en cualquier espacio público habían sido amedrentadas. Entonces, también por otro lado, y me pareció interesante mostrar este caso, surgió el caso de Morelia. En este caso Morelia es un lugar donde hay muchísima manifestación del mosquito transmisor del dengue. Lo que hacen en ciertos periodos es hacer nebulizaciones para que la gente pues, no se propague tanto el mosquito. Entonces hacen una especie de tandas. En la primera tandada pues es cierto sector de la población y así van yéndose. La primera tanda fue buena, fue exitosa, el 100% de la población de un subconjunto se nebulizó, pero la siguiente tandada no se pudo concretar porque la población demandaba que de esas nebulizaciones lo que estaban haciendo eran infectándolos con COVID y que ellos no tenían la certeza de que esta vez, pues en lugar de ayudarlos, los estuvieran perjudicando y empezaron a agredir a las personas del sector que estaban enfocadas en atender a la población. Esto hizo que el 25% de la población pues no pudiera llegar a ser atendida ni tener este método de prevención y quedaron totalmente vulneradas. Nos es muy curioso este tipo, o no más que curioso, sino importante hablar porque estamos hablando nuevamente de sectores
que no habían sido visualizados porque nunca habían sido vulnerados de esta forma. Estamos viendo nuevas formas de violencia y nuevamente también que cualquiera de los sectores en una población pues puede ser vulnerabilizado. Estos otros hablan de una violencia también que se manifiesta desde un sector que va más encaminado al sector estructural. Recordemos un poco, o lo que decía Galtung, era que esta violencia estructural está enfocado a la distribución de las riquezas y también a cómo el capitalismo y entre otros medios económicos han afectado a sectores poblacionales. Entonces, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta en este transcurso de la pandemia que ciertos grupos, en particular los sectores laborales, han sido pues fuertemente, pues han tenido impactos de los que aún no se han podido recuperar. Uno de ellos, pues viéndolo desde la perspectiva de los que están en el sector formal, la población que trabaja en el sector formal, pues se reconoció a nivel federal que tan solo se habían perdido 1 millón de empleos, cuando a través de una encuesta el INEGI se dio cuenta que había 12 millones de personas que estaban en el limbo. ¿Qué significa esto? Bueno, todos los patrones o las personas que contratan tienen un periodo de devengamiento en el que ellos informan cuando se ha despedido a cierta cantidad de personas. Entonces, en este proceso de pandemia hay muchas empresas que no han dicho qué pasa con sus empleados. O sea, si en verdad se fueron o siguen en un stand-by de que en algún momento van a regresar o simplemente ya no pertenecen a las filas o están en ese mismo vínculo. Entonces, están en un limbo, no sabemos qué está pasando y esto tan solo ocurre en el sector formal y en el sector informal fue aún más complicado porque, bueno, en México el 56.2% pertenece a este sector. Este sector habla de comerciantes, de artesanos, entre muchos rubros que lo que coloquialmente decimos, pues son personas que viven al día. Y esta frase no está mal dicha porque bueno, estas personas representan el 56.2%, pero a su vez del PIB solamente representan cerca del 25%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si estas personas ocupan el 56.2%, deberían pues promover el 56.2% del PIB, pero no pasa. Entonces, apenas alcanzan la mitad de ese PIB, el 25%, lo que significa que son personas con sueldos que apenas alcanzan los mínimos, con días en los que pues prácticamente apenas están teniendo como para cubrir sus necesidades básicas. Y bueno, en otro punto empezamos a analizar un poco qué sectores se vieron más vulnerados. En particular, hubo demasiado, sinceramente. Recordaremos a las personas que trabajaban en el comercio, por ejemplo, las personas de la Merced, que se vieron muy afectadas, que hubo pérdidas grandes en las bodegas, porque empezaron ellos a atender a los protocolos de la sana distancia, cerraron por varios meses, por varias semanas, pero al final del día lo que hicieron fue demandar a la Ciudad de México que pues esta necesidad de regresar, porque también los ahorros estaban acabando, porque necesitaban regresar y por esas demandas sociales pues les permitieron abrir. Este fue uno de los casos en los que pues, en algún punto lo lograron y ahorita pues ya están recuperándose o reincorporándose poco a poco a su sector. Sin embargo, hay otros que aún no lo han conseguido. Llamemos al sector agropecuario, que hay en algunos casos, a las personas que trabajan en el campo y en particular los artesanos que también residen en Ciudad de México. Es cierto que durante toda esta época de pandemia ha habido métodos de apoyo, en particular la Ciudad de México ha promovido el apoyo al TEPETL, que es un apoyo a la producción agrícola, agropecuaria y agroalimentaria. Ese apoyo ya estaba, se les otorgaba 5,000 pesos mensuales a este sector y hoy en día pues se volvió a promover. Sin embargo, fue bastante complicado para nuevos agrónomos
o sea, incorporarse a este apoyo porque el apoyo ya estaba destinado, entonces se abrieron pocas plazas y por lo mismo pocas fueron ocupadas. Hubo otro muy importante que fue el de Mercomuna, que hicieron aquí también en Ciudad de México, que era un vale, les daban vales quincenales a la población. De esto fueron vales de cerca de 350, 400 pesos y fueron beneficiadas 458,000 familias. Sin embargo, en la Ciudad de México hay cerca de 3 millones de hogares, de familias principalmente. Entonces, eso enmarca más o menos 1.7 millones de familias que requerirían un apoyo como este. Entonces, si bien ha habido planteamientos de apoyos, no ha habido una cobertura suficiente y, bueno, en el caso de los artesanos, pues también tuvieron que recurrir a estas medidas del trueque. Ellos ofrecían sus artesanías a cambio de dinero, no, a cambio de despensas, ayudas para la sanitización de sus hogares o para cualquier otro intercambio que la gente pudiera darles para poder solventar su día a día. Y estas demandas pues fueron hechas también a nivel república. Les recuerdo en particular en Ciudad de México lo que se hizo fue un apoyo que se llamó Apoyo Artesanos de Comunidades Indígenas. Sin embargo, yo estuve buscando, se supone que CEPI es quien otorgó este apoyo, pero no encontré cuáles fueron los lineamientos, no encontré cuántas personas artesanas pudieron ser, bueno, nada más supe que 4,000 personas indígenas artesanas que residen en Ciudad de México pudieron tener este apoyo, pero realmente no supe cómo fue la inscripción porque no hay forma de identificar qué requerían o cuáles eran los documentos necesarios para que ellos pudieran incorporarse. Y bueno, en otros casos, nuevamente en Ciudad de México, que esto alguien podría decir, pues violencia como tal no hay o como agresiones como tal no hay, pero tal vez podríamos hablar de una violencia cultural y nuevamente una violencia estructural. Hubo por ahí un tuit del director general del Gobierno y Asuntos Jurídicos en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde hicieron el decomiso de 140 triciclos. Y esto más que recuperar o resguardar, como ellos le decían, los triciclos, lo que hizo fue quitarle el medio de sustento a más de 100 familias que se dedicaban o a vender tamales o a vender pan o a tacos de canasta, etcétera, y fueron decomisados por el argumento de que una vez que cambió el semáforo, solamente el 30% de la capacidad de los establecimientos y lugares públicos tenía que ser ocupado. Sin embargo, pues en este caso era difícil reconocer cuánto era el 30% de esa capacidad, tanto en las calles como de las personas que estaban transitando. Entonces les retiran su medio, los ponen ahí en un depósito y pues hubo mucha indignación, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, porque, pues, lo repito, fueron más de 100 familias, fueron 150 medios de transporte, fueron más de 100 familias afectadas, y lo que da más a notar no es precisamente este protocolo de querer tener limpias las calles para evitar la transmisión del COVID, sino más bien estamos hablando de una gentrificación porque están retirándose estos medios de lugares con mucha plusvalía, como lo es Polanco y lo es Granadas. Entonces, hubo una indignación muy fuerte a través de redes sociales y de algunos medios de comunicación. Se pidió a través de un hashtag que fueran y le compraran a la persona del triciclo, que subieran fotos en apoyo, y se logró tanto la demanda, o sea, tanto esta presión positiva social, que hoy en día se supone que se les va a regresar este medio para que las personas sigan manteniendo sus trabajos. Y bueno, estamos, les decía, hablando de una violencia diferente, una violencia que se manifiesta en tiempos que son difíciles y que se acentúa en ciertos sectores poblacionales. Hoy más que nunca los
vulnerados se han visto más vulnerables y las personas que pudieron o que tenemos la oportunidad de quedarnos en nuestra casa, pues también hemos visto las manifestaciones desde adentro de nuestros hogares, pero están ahí. Entonces, bueno, yo terminaría con esta diapositiva y le cedería al doctor René. Muchas gracias. Contexto de violencia, podemos visualizar algunos de los comportamientos que han ocurrido con el COVID-19, pero dentro de un esquema general que se ha venido señalando y que pone en evidencia y nos lo señala la Organización Mundial de la Salud, también el Banco Mundial, en donde se dice, bueno, estamos llegando a 33 millones de infectados, pero ya llegamos, ya se superó inclusive el día de hoy el millón de defunciones por el coronavirus, el COVID-19, de tal manera que estamos dentro de unas situaciones que van llevando a otro tipo también de violencia que se complementa con lo que veíamos anteriormente. Y en ese sentido, México está dentro del contexto en donde se puede hacer comparaciones entre países que de alguna manera la epidemia, la pandemia, llegó un poco más tarde y que de alguna manera no hubo una reacción sistemática para enfrentar a este virus, a esta pandemia. Y evidentemente esto nos da un orden de los países que han registrado la mayor incidencia de la pandemia. En primer lugar, Estados Unidos. A pesar de todo lo que diga Trump, Estados Unidos tiene el primer lugar tanto de personas infectadas como también de personas fallecidas. Segundo lugar, Brasil, que también no hubo una respuesta. Tercer lugar, la India, que se ha venido incorporando. Y México está en cuarto lugar. Y sigue en ese lugar en donde México ya ha llegado y lo vamos a ver después, a 738,000 contagiados y ya ha llegado a 77,000 defunciones. Ahora, para ver también contextualmente qué es lo que está ocurriendo, podríamos ver algunas variables de tipo social, como es, por ejemplo, la escolaridad, en donde podemos ver que las personas que se han infectado más son hasta la escolaridad básica, que llegan a estos porcentajes. La segunda es la educación media superior, en donde le sigue la educación de profesionistas. Es decir, aquí estamos viendo cómo este sector con menor escolaridad ha representado los mayores porcentajes de infectados, de contagiados y también de personas en defunción. La siguiente podemos ver, de acuerdo de las víctimas por COVID-19 según su ocupación. Y podemos ver en la gráfica cómo los trabajadores no remunerados, 28.1% son los que registran el mayor porcentaje. Después, los desocupados, jubilados o pensionados con 11.7%. Y los que menos registros han presentado son los jefes
también los comerciantes, las actividades agrícolas, ganaderas, el arte y el espectáculo con 0%. Es decir, también los funcionarios y los directivos, en donde podemos ver que hay cierta presencia de este tipo de víctimas según su ocupación. Muertes por COVID en México. Estas son cifras que fueron registradas días atrás, pero que nos dan la idea de cuál es el comportamiento a nivel nacional. Habla de 715,000 casos, recuperados 515,000 y defunciones 75,439. Estos eran los registros de hace algunos días. Para ver, por ejemplo, según la entidad federativa, el mayor registro que se ha dado es la Ciudad de México, con 102,000, recuperados 73,641 y defunciones 10,725. Segundo lugar, el Estado de México. Tercer lugar, Guanajuato. Cuarto lugar, Nuevo León. Y quinto lugar, Veracruz. Estos cinco entidades federativas, fíjense ustedes, son entidades federativas que están registrando los mayores porcentajes de infección y de defunciones. De contagio, podríamos decir que Veracruz, con respecto a la Ciudad de México, hay diferencias sustantivas, es decir, no hay una claridad de decir el COVID-19 ocurre en las zonas rurales o ocurre en las zonas más industrializadas, sino que hay un comportamiento que inclusive le está afectando a Guanajuato, a Veracruz, y hay que recordar, por ejemplo, que en Guanajuato estamos viviendo situaciones de violencia también muy grandes, pero no hay una situación directa, determinante, que podemos decir. Cuando tratamos de ver el comportamiento según hombres, mujeres, el 47,99% son de mujeres y el 52,1% son de varones. Es decir, todo, en esta se han ido comportando las muertes por COVID-19. Ahora, si podemos visualizar, y el objetivo de verlo así es cómo se comportan las defunciones según las características, por ejemplo, en términos de una tasa por cada 10,000 habitantes de defunciones registradas por entidad federativa de ocurrencia por cada 10,000, decíamos, podemos ver que lo que estábamos señalando en términos de Veracruz versus Ciudad de México se puede visualizar dentro de los niveles de ocurrencia de estas tasas de defunciones. Por ejemplo, el mayor porcentaje, por 10,000 habitantes de la tasa es la Ciudad de México con 85, seguido de Chihuahua, después Colima, y así se va bajando. El promedio nacional es de 58 por 10,000. Y si le seguimos, podemos ver cómo en el penúltimo lugar registra el Estado de México. Es decir, aquí podemos estar estableciendo que no hay una determinación que nos puede decir el comportamiento del COVID-19 y de las defunciones, que también está relacionado con el COVID-19. Ahora, si
visualizamos las principales causas de muerte, podemos ver que la principal causa de muerte, pues son las enfermedades del corazón. Pero esto no hay una diferencia por el sexo, tanto en hombres como en mujeres se registra como primera causa de muerte. La segunda, la diabetes mellitus, igual en tanto hombres y mujeres, y la tercera son los tumores malignos. Si ustedes pueden ver, no hay una determinación de las defunciones por sexo, y esto nos está determinando los comportamientos diferenciales. Vale la pena señalar, porque eso tiene que ver con lo que hemos venido señalando, que las causas de muerte por violencia se registran en cuarto lugar en los hombres. Y ahí nos establece que efectivamente dentro de la diferenciación entre hombre y mujer, la violencia afecta más a los hombres. Bien, ¿dónde ocurrieron las defunciones? Y aquí, en este primer cuadro, podemos ver en dónde ocurrieron la mortalidad por COVID-19 por institución o lugar de ocurrencia. Y podemos ver que efectivamente el 51.6% fue en la Secretaría de Salud, y en el IMSS ocurre el 25.9%, y le sigue el ISSSTE con 4.4%. Esto nos estaría diciendo definitivamente que la población está recurriendo a los sistemas de salud, y esto quiere decir que la ocurrencia del COVID-19 no se da solamente en los términos de ocurrencia fuera de estas instituciones. Si vemos la siguiente cuadro, las defunciones según sitio de ocurrencia, la mayor parte ocurre en el hogar, segundo lugar en el IMSS, en tercer lugar la Secretaría de Salud. Entonces, si podemos visualizar ambas gráficas, estaríamos observando precisamente que la población sí está recurriendo a los sistemas de salud. Ahora, aquí lo que podemos decir, y con esto planteábamos al principio de este análisis de la COVID-19, de que hay ciertas situaciones que se han venido registrando según el país. Por ejemplo, Irán como México están con una necesidad de abrir el sector de la producción para poder mejorar su economía. Y en ese sentido, las diferencias entre uno y otro país en realidad están dentro de situaciones sociales y de cultura, en donde en la foto de arriba que responde al metro de China, podemos ver que esas situaciones también sociales y culturales han definido y han determinado que China sea uno de los países que ha podido controlar inclusive brotes del mismo COVID-19. Y lo que estamos viendo tanto en México como en Irán es que definitivamente estos países van creciendo en el registro tanto de infectados, tanto de funciones que van ocurriendo. Bien, con todos estos elementos que hemos ido analizando, ¿cuáles son los retos que se presentan? Hemos visto que con
tanto la crisis económica que venía antes de la llegada de la pandemia y que de alguna manera venía registrando, y como lo vimos en algunos cuadros, el crecimiento del desempleo y el subempleo. Pero también, hay que decirlo, se nos marca mucho, y especialmente en México, se nos dice, ya se está recuperando, se están creando empleos, se están recuperando, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, se están recuperando. Sí, pero cuidado, estos empleos son de bajos ingresos que definitivamente no representan una situación de positiva hacia las economías. En estos retos podemos tener 3 casos hipotéticos en donde los países de ingresos bajos, medios, pueden llegar, digamos las hipótesis, de 0.7 millones a 2.8 millones de desempleo. Los países de ingresos medios altos pueden ir de 1.7 en el caso bajo a 4.1 en el medio y 7.4 en el alto. Y los países de ingresos elevados pueden ir de 2.9 a 14.6 el número de millones de desempleados. Es decir, estamos ante una situación en donde, como veíamos en México, estamos padeciendo situaciones de violencia que no vienen desde que llegó la pandemia, sino que vienen desde años anteriores, veíamos 2010, 2011, y que estas situaciones de violencia ahora se alimentan con estas situaciones que está provocando precisamente la pandemia. Sí, para terminar y cerrar con esta parte, el doctor René mencionaba hace rato cómo comparar a México con el resto del mundo, y esto ha sido la pregunta que hemos venido preguntándonos, valga la redundancia, desde que ha iniciado todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo comparar a México con China? ¿Por qué México no tiene estos protocolos? ¿Por qué Estados Unidos sí está haciendo esto? ¿Por qué? Entonces, algo que debemos entender es que México es uno de los países muy particulares, es un país multicultural, es un país multifacético, que además tiene una necesidad de salir pero por urgencia, no por querer hacerlo, ¿no? Sino porque pocos hemos sido los privilegiados que nos podemos quedar y trabajar de nuestra casa, pero hay mucho sector poblacional que necesita salir a las calles para poder vivir o poder cumplir sus necesidades básicas. Otros retos importantes pues vienen desde cómo reactivar una economía, o sea, cómo un país como el nuestro podría nuevamente, cómo recuperamos esa confianza para ir, por ejemplo, a reactivar el sector restaurantero u otros sectores que requieren de que las personas salgan, ¿no? Hoy en día nos estamos afrontando a estos nuevos retos de las cosas a distancia y seguimos con la incógnita de cuánto más podemos nosotros estar de esta manera. Hemos notado hoy en día, por ejemplo, la UNAM, que estamos ya iniciando clases a distancia, todo lo que involucra para un alumno, para un profesor, para una misma institución, y son retos muy fuertes que incluso una persona me comentaba, un alumno mío me decía, yo no sé qué voy a hacer cuando regrese porque no tengo la confianza, o sea, estoy dentro desde hace mucho tiempo. Entonces, es poco a poco, es paso a paso, y decir a ciencia cierta, queremos ser como este país, pues es complicado, o sea, es marcarnos un parámetro que a lo mejor es inexistente cuando uno no acepta las condiciones sociales que nos están enmarcando. Y bueno, el doctor Aguilar Además, a mí me gustaría decir que estamos ante una realidad que hay que estarla analizando sistemáticamente. Todavía tenemos entidades federativas dentro del semáforo en rojo, es decir, en situaciones todavía de crecimientos de infectados y de funciones
la Ciudad de México está en semáforo naranja, hay algunas entidades federativas en amarillo y solamente un estado de la República, Campeche, que a partir de lunes, martes, aparece en semáforo verde. Y me parece que estas situaciones son las que nos están ilustrando y definiendo comportamientos que ya son fundamentales, que se tienen que tomar y llevar a cabo desde el punto de vista de situaciones que se tienen que resolver si realmente se quiere generar nuevos elementos que enfrenten estas situaciones de crisis y mejoren no solamente la salud, que fue tan golpeada durante muchos años del neoliberalismo, sino también que mejore los ingresos y la economía del país. Muchas gracias. El doctor Aguilar tuvo una falla técnica y nos pide, por favor, preguntarles a ustedes si tienen algún cuestionamiento. Hay un correo que está apareciendo para que ustedes nos dejen sus preguntas. Ah, ya pudo reincorporarse. Gracias, doctor. Qué bueno. Entonces, si tienen algún cuestionamiento, el correo... ¿Alguna pregunta? Les hemos dejado el correo, es dal.unavis@hotmail.com. De la misma forma, el 22 de octubre a las 11 horas, el doctor va a presentar la charla Los movimientos feministas y sus demandas en México 2019-2020. Y el 26 de noviembre a las 11 horas, Feminismo Ciudadano de la Vida frente al COVID-19. Entonces, el 22 de octubre mucho les agradecemos y el doctor... Ahora sí, lo tenemos. A ver, René. Bien, pues nuevamente muchas gracias. Tienen el correo, nos pueden hacer preguntas y finalmente agradecerle al doctor la invitación y el espacio para poder traer estos temas que están afectando directamente a nuestro país, pero también que afectan a la población en particular. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego y gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.